Ahora bien, a mí me pidieron que hablara de un tema bien particular, que es la democracia de José Martí. Yo titulé el trabajo La democracia de José Martí, contexto, perspectivas y alcance, porque desde la historia me voy a estar moviendo a planos políticos más actuales, ¿no? O voy a estar punteando sin tratar la actualidad, obviamente, pero voy a estar viendo esto. Como voy a hablar de esta figura, de un antillano, de un cubano, que tal vez no sea bien conocido por el auditorio, me veo forzado a hacer determinadas precisiones que no están incluidas en el texto. Durante el día de ayer y hoy he oído reiteradamente cómo hay un retraso de la independencia del Brasil respecto a América Latina. Imagínense ustedes, para el caso cubano, que va a ser declarada la República en 1902, o sea, en el siglo XX. Entonces realmente los cubanos sí estábamos mucho más retrasados que el resto de las naciones del continente. Es que este problema de la insularidad, la isla a isla, ¿no? Y todo no fluía al mismo tiempo. Así que yo voy a estar hablando de este cubano de la segunda mitad del siglo XIX, es alguien que vive entre 1853 y muere en 1895 en los campos de batalla combatiendo por la independencia. Así que yo no voy a estar hablando de sus ideas, sí voy a estar hablando de sus ideas, pero no pudo implementarlas. El legado de José Martí es lo que nos llega, de ahí es posible que tenga una gran actualidad. Hubo un escritor cubano, José Lezama Lima, que le llamó "Es el misterio que nos acompaña", y este hombre trasciende porque su lucha, que en fin de cuentas, desde mi opinión, es por la redención humana, sigue teniendo plena vigencia, sigue siendo actual y por tanto no es un hombre simplemente de las campañas de independencia cubana, o no es quien se convierte, para decirlo con un lenguaje contemporáneo, en el ideólogo de las guerras de independencia en Cuba, sino alguien que trasciende por lo que proyectó. ¿Y cuánta vigencia de esto podría tener? Obviamente, si esta persona está luchando por la redención humana, pues el término democracia es reiterado por él en sus textos. Sin embargo, y paradójicamente, este hombre, que es quien en la historiografía cubana es el que más pesa, es quien más textos tiene. No hay otro personaje en la historia cubana con tanta bibliografía detrás. Sin embargo, el tema de la democracia no ha sido de los temas más abordados. Es una notable ausencia, más que nada. Y ahora, más singular resulta esto si yo me voy a servir para ello de opiniones de sus contemporáneos, como alguno de sus contemporáneos lo vio como un respecto a la democracia. Y así dice Rafael Serra, es un mestizo que trabaja con él, es el editor del periódico Patria, donde va a estar divulgando las ideas de independencia, y así dice en un discurso que pronuncia el 28 de septiembre, ese es el día del cumpleaños de José Martí, precisamente, en el año 1892. Está vivo Martí aún. Y dice Rafael Serra: Martí es la democracia. Es un texto mucho más largo, pero bueno, esto aparece así, literalmente. Juan Bonilla, después que Martí cae y Patria empieza a publicar de la muerte de Martí, que va a salir para el mes de junio, pues
el 8 de julio, ya estamos hablando de alguien que ha caído en combate, en este periódico En Patria apunta: fue el apóstol de la democracia cubana. Y pensemos que este llamado, el apóstol, en la propia vida de Martí se le está llamando Martí el apóstol. Hay una vertiente que entra en la religiosidad y bueno, en cuanto a Martí, y otra que da una explicación al término como apóstol, como el que integra voluntades. Por último, Enrique Collazo, un coronel del Ejército Libertador que también conoció a Martí, en un libro que publica ya en el siglo XX, el libro que tiene como título Cuba Independiente, advierte, y cito a Enrique Collazo: aristócrata por sus gustos y hábitos y costumbres, llevó la democracia hasta el límite. Hasta ahí Collazo. Bueno, es que Martí hace de una prédica de con todos y para el bien de todos, según las propias palabras de él, toda una prédica durante su existencia. Esto no era fácil. Estamos en un mundo donde el liberalismo ha traspasado la frontera del Atlántico y está incidiendo de forma muy fuerte en América Latina, y en este momento la libertad es la bandera. Martí ha sido deportado por sus actividades revolucionarias en Cuba, fue deportado en el año 1871, primero fue condenado a prisión en el año 69, pero era menor de edad y sus padres gestionaron que la pena le fuera trocada, le fuera cambiada por el exilio, y allá terminará estudios en la península y regresa luego a América y hará un periplo latinoamericano por México, luego Guatemala, luego Venezuela y una larga estancia en los Estados Unidos. Bueno, pues en este primer escrito, que va a ser clave, va a dar la disyuntiva de su lucha, y va a ser o Yara o Madrid. Yara es el primer combate que tienen las tropas insurgentes cubanas un día después de levantarse en combate, y lo otro era Madrid, obviamente. No encuentra este hombre otro camino cuando habían diversas posiciones políticas en todo el siglo XIX cubano. Se van a estar dando tendencias, pues, bueno, las pro-españolas clásicas. Estaba un partido reformista que pedían mejoras indistintamente, las solicitan en España en distintos momentos, siempre son negadas, no aparecerán hasta el año 98 y ya no hay solución, y eso va a ser luego la muerte de Martí. Además, otros que apuestan a la anexión, a que los norteamericanos anexen la isla y sea un estado más de la Unión, y los independentistas. Y este hombre este muchacho con 16 años está diciéndote cuál va a ser su posición, y no varía en el norte que toma como política. Vamos a pensar que cuando los discursos de libertad eran tan interesantes como ambiguos, ¿no? Y vamos a recordar que se está repensando en América. Bueno, se citaba el espíritu de las leyes con aquello de la libertad es el derecho de hacer todo lo que la ley permite, pero en Cuba, que desde el año 1825 está siendo regida por lo que se llamaban las facultades omnímodas del capitán general, o sea, unas facultades el gobernador tenía la facultad de mandar la isla como una plaza sitiada, imagínense ustedes. Así que la ley no permitía mucho. También al contrato social que decía la libertad significa la obediencia a la ley que nos prescribimos a nosotros mismos, pero la ley no las prescribía en el caso cubano, no era así. O a Benjamín Constant, la libertad antigua moderna, que decía la libertad moderna es el disfrute pacífico de la independencia individual o privada. Y esos son paradigmas.
en este momento, pero en el caso cubano no, no se visualizan. En América Latina continental, ya independiente, pues estos lenguajes se articulan y se combinan mucho más con economía, sociología, republicanismo, y aparece todo lo que se llama el espíritu liberal en esta segunda mitad del siglo XIX, que es la época que le toca vivir a nuestro héroe. Y que son las mismas ideas que manifiesta el primer documento con el cual los cubanos se levantan en armas, que es el manifiesto de la Junta Revolucionaria de Cuba, dirigida a sus compatriotas y todas las naciones, donde van a aparecer refrendadas estas ideas que yo antes mencionaba. Sin embargo, esto implementado en nuestras repúblicas, ya esa igualdad no era tan democrática, porque se tomaba la igualdad entre los ciudadanos como algo persistente, y esto no existe en la realidad. Así que, por tanto, la igualdad ante la ley no era lo que más nos convenía. Sin embargo, recuerden que estamos hablando de un marco desfasado a lo que está ocurriendo en el resto del continente, donde por un lado se ha combatido una élite culta y una casta militar que aspira al gobierno, mientras hay una enorme masa incorporada a estos procesos que es campesina, minera, artesana o indígena, y que está enfocada estrictamente contra sus explotadores, sean europeos o criollos. Bueno, no obstante, nuestros legisladores americanos estaban muy imbuidos de aquellas ideas que venían de la vieja Europa, y se comienza a, bueno, yo diría, a tratar, era a delirar, de hacer sociedades como aquellas aquí, trasplantarlas. Y nuestra realidad es, bueno, pues es venida a menos. Hay una distancia entre qué se quiere y lo real. Y todo esto va a ser un ciclo oscilante, como ustedes saben, entre revoluciones, reformas, contrarrevoluciones, destinado a modificar el viejo orden colonial. Sin embargo, las libertades individuales y la división de poderes son definidas como nuestra práctica democrática en un Estado liberal. Ahora bien, todo esto se desencuentra en su práctica, y Martí tiene las vivencias cuando llega a México en el año 1875. México está gobernado por Sebastián Lerdo de Tejada, que sucede, es el vicepresidente de Benito Juárez, que emerge como el benemérito de las Américas, es quien ha tenido la guerra contra Maximiliano Habsburgo, ha triunfado sobre este segundo imperio en México, y es el gran paladín, es el hombre a seguir por demás. En México, con una gran población mestiza, él es un zapoteca, era muy bien visto, y este hombre está peleando desde el año 1855 con las leyes de la Reforma, ha sido presidente, y finalmente en el año después de la muerte de Maximiliano Miramón y Mejía en el Cerro de las Campanas por fusilamiento, pues empieza a gobernar como presidente. Muere en el año 72, nota aclaratoria, estaba casado con una cubana, con Margarita Massa, los cubanos donde quiera, y lo sucede Lerdo de Tejada. Pero Lerdo de Tejada, aunque logró dar grandes pasos, hizo una constitución, la Constitución de 1876, muy novedosa. Hay toda una reforma en cuanto a los trabajos, en cuanto a las sociedades que se crean. Esto va a ser contrapunteado con otro de los líderes que han luchado contra los franceses, y es Porfirio Díaz, quien va a ser, en fin de cuentas, el hombre que entre desde en noviembre del año 76 hasta 1910. Y este hombre
ha tenido la oportunidad de contrapuntear con Lerdo de Tejada en el año 75, pero no lo hace, pierde, y lo que hace es toda una campaña armada que Martí va a estar reflejando en el primero de los oficios que ejerció. Este hombre se nos ha graduado de Filosofía y Letras y de Periodismo, de Filosofía y Letras y de Derecho, pero lo que ejerce es el periodismo y la docencia. Y como periodista, pues firma en México no como José Martí, sino con distintos seudónimos. Y ha sido muy crítico de la posición que está teniendo Porfirio Díaz en la frontera norteamericana, lo que puede ser muy peligroso para México, y llegará el momento donde firmará o hará un escrito que se llama La suerte está echada, lo dice en latín, y dirá que para cuando mi discurso pudo ser de lisonja al poderoso, no reclamé la ciudadanía. Ahora que estoy con el deber ciudadano, sí. Por eso, por lo antes no firmado y hasta ahora José Martí, porque para la lisonja siempre extranjero, para el deber siempre ciudadano. Y bueno, efectivamente, cuando entra Porfirio Díaz en Ciudad de México, pues este hombre tiene que irse, tiene que exiliarse y arriba a Guatemala. Guatemala que está siendo regida por Justo Rufino Barrio, el Libertador, alguien que él y Miguel García Granado han hecho la revolución del año 71, han hecho una constitución, le piden opinión de la constitución a este hombre que llega, da su opinión, ya es un periodista conocido, da su opinión, pese a su juventud, es un veinteañero, da su opinión. Sin embargo, las ideas que manifiestan lo hacen establecer un contrapunto con los liberales guatemaltecos. Terminará en una epístola diciendo: no se puede vivir con luz en la frente donde mandan tiranos, y se retira de Guatemala, donde le han cerrado. Ahí está ejerciendo la docencia, trabaja en la escuela normal que ha sido creada un año antes, en 1876, y tenía distintas cátedras en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero le fueron retiradas, en fin, lo bloquearon. Y este hombre se marcha, y aprovechando que ha finalizado la llamada Guerra Grande en Cuba, que se extiende entre el año 1868 y 78, y ha sido un decreto que da un olvido de lo pasado, puede regresar a Cuba, todo el que había sido expulsado de la isla, pues regresa. Sin embargo, en sus cartas personales, en una ocasión encontramos un señalamiento que dicen: creen que vuelvo a mi patria. Esta no es mi patria donde hay tanta fosa abierta. No tendré patria hasta que no la conquiste. Y está dejándote ya bien claro de que va a seguir peleando por lo que no se ha alcanzado. No he comentado que en México trata de ir a Cuba en una expedición. Eso no, hubo muchas expediciones que nunca llegaron a ni siquiera salir, como es este caso. No puede enrolarse en esta expedición. Llega a Cuba, pero pronto es nuevamente encarcelado, nuevamente deportado. Se escapa en la península, pasa brevemente por Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y regresa a lo que él llamaba sus aires y sus pueblos. Va a Venezuela. Llega a Venezuela. Después contará. Esto es en el año 81. En el año 89 hace 4 revistas muy conocidas que se llaman La Edad de Oro. Escritas, hay veces que ha sido tratado como una revista para niños, y para nada es una revista para niños, porque lo que dice la revista es para los niños de América. Pero recordemos que los niños de América somos nosotros, es el mañana, siempre es los niños, el que viene detrás. Y hay uno de los escritos que tiene, que es Tres Héroes,
que dice, cuentan que un día llegó un viajero a Caracas y sin quitarse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni dónde se bebía, sino dónde estaba la estatua del Libertador, y sigue hablando de esto. Y tal vez era una experiencia propia o tal vez hizo ficción, pero bueno, estuvo allí. Pensemos que Guzmán Blanco es el hombre que lo que es la actual Plaza Bolívar es lo que era una plaza de mercado, y es quien pone la estatua de Bolívar que hoy existe, y quien divulga todo este culto a Bolívar, que tiene todo un trayecto muy interesante que yo no voy a tocar, pero realmente es muy interesante porque los propios enemigos en vida de Simón Bolívar, como fue Páez, Lancero, es quien, pues nada, lo reincorpora, y el tiempo vuela, y reincorpora a este hombre. Yo he hecho algo muy cubano, ¿no? Decían que cuando venían los bandos de España, las órdenes de España, ahí se ponían las órdenes en la cabeza y decían, acato pero no cumplo. Todo esto está escrito y yo no he hablado nada de lo que, en fin, no he leído nada de lo que escribí. Estamos en dos oraciones diferentes. Bueno, pues nada, este hombre pues está allí, respira aquellos aires. Sin embargo, y ahora voy a empezar a dar un gran machete, voy a empezar a recortar para llegar a su obra en el partido, en estos 10 minutos, y lo que ha visto en las repúblicas latinoamericanas, en fin de cuentas, no es lo que le satisface. No es lo que le satisface. Y empieza a pensar en hacer la independencia nuestra de una manera diferente. Para empezar, el organismo con que va a fundar la patria, con lo que va a hacer la independencia, va a ser un partido político, algo que estaba muy, muy de moda, pero no se había usado para hacer las independencias en América Latina, y es el Partido Revolucionario Cubano. Y crearán un periódico antes. El periódico, por ahí hay veces que aparecen escritos, que aparece Patria como órgano del Partido Revolucionario Cubano, y un buen día, en 1898, y muerto Martí, aparecerá eso en primera plana. Sin embargo, en vida de Martí, hasta el segundo número, José Martí hará un escrito que titulará Patria, no órgano, y dice que no puede ser órgano porque es un periódico preexistente de unos meses antes, y ya se pensaba en que auxiliara, pero él aclara que órganos del partido serán todos los hombres de buena voluntad que propagarán sus ideas, y no el periódico. El periódico va a dar una opinión más. Claro, estaba fundamentando la república que visualizaba la guerra que quería hacer, que no es contra el español. Este hombre es un hijo de españoles. Entonces no puede ser contra el español. Es una guerra contra el gobierno español. Son dos cosas diferentes. Y en Cuba, sociedad plantacionista muy mestiza, y donde han sido criticados los primeros próceres de la independencia, los primeros que se levantaron en armas, como fue Carlos Manuel de Céspedes, por darle un grado muy alto a el mestizo Maceo, que es el hombre que no capitula en el Zanjón, sino firma la protesta de Baraguá. Pues nada, la guerra grande lleva todo un cambio en quienes se alzaron en un primer instante, los ricos hacendados criollos, y quienes terminan la guerra como los grandes oficiales, y aquí es todo un arcoíris de colores. Este partido, me tocan la campana sin problema, este partido que escribe en sus bases, que va a publicar este periódico, que lo que trata es buscar a todos los hombres de buena voluntad, y va a tratar de hacer esa república con todos y para el bien de todos, esto es algo muy insistido, y ahí estarían los criterios de democracia de Martí, que se apartan de la prédica latinoamericana, que había visto como que la educación podía ser el paso salvador. Sin embargo, en los escritos ya lejanos en México, en 1875, hay un escrito de Martí que dice, ¿qué salvará a estos hombres? ¿La educación solamente? Dice, no, el trabajo bien remunerado. Y después, en los años 80, escribiendo sobre la educación, este hombre que es maestro, pues trata de buscar.
hay un texto que se llama El hombre del campo, trata de articular que la educación sirva, que pueda, que lo que se aprenda sea útil. Y dirá, ser culto es el único modo de ser libre, ser próspero es el único modo de ser dichoso. O sea, que este hombre, que la cultura tiene que ser capaz de hacer algo con ella, no simplemente vanagloriarse y decir, bueno, pues tengo cultura, eso no sería útil. Y esto es lo que va a estar plasmado en los escritos de José Martí. Es lo que yo apunto en la conferencia que debí haber leído, como sé que tengo el tiempo sobre mí. Nada, quería llevarle simplemente estas pinceladas de este gran hombre cubano que por eso, por este proyecto que él tiene, que no es el que cumple precisamente la República instaurada en 1902, luego de la primera intervención norteamericana, sí valora la primera estatua que se levante después de la República, va a ser la de José Martí. Y es el hombre que rescatan, los norteamericanos trataron de la cultura cubana, hacer un parteaguas con ella, y se llevaron a 3, bueno, no llegaron, el proyecto eran 3.000, fin de cuentas fue 1.490 y tantos maestros, llevarlo a Harvard a darle un cursillo y que trajeran esa educación y la incorporaran en Cuba. Cogieron muy bien las herramientas de lo que llamaríamos la modernidad, pero le implementaron una identidad muy propia y rescatan el pensamiento de Martí, y ya los jovencitos cubanos que emergen como figuras políticas en los años 20 son los que empiezan a trabajar y a reiterar la figura de Martí, que se sigue hablando de ella durante toda la República y rescata Fidel Castro para su proyecto en 1959, bueno, desde el año 53. Simplemente les hago este llamado a este hombre porque hay mucho de lo que hoy tratamos de buscar, pues aparece reflejado en los escritos de este que nos antecedió. Bueno, muchas gracias y disculpen el minuto pasado. Agradezco tanto a la Fundación como a la universidad. Agradezco tanto al cuerpo docente como a los alumnos y habitantes de Bahía, también a nuestra cónsul argentina. Eu no falo portugués, así que sépanme disculpar en estos momentos donde me expresaré en español. Escuchaba atentamente cada una de las muy buenas exposiciones de mis colegas y yo veía en ellas un nexo en común, la exposición sobre el discurso patriota del siglo XIX, tanto en sus tierras como en mis tierras, en nuestras tierras, lo que tiene que ver con la lucha de las mujeres en México, como también el pensamiento, el accionar de nuestro amado José Martí. Y ahí uno puede plantearse en el marco de la actividad que hoy nos convoca, preguntarse cuál sería, en definitiva, nuestro punto de vista sobre la historia y sobre la historiografía latinoamericana. Un periodista, pensador y combatiente guerrillero, Rodolfo Walsh, argentino, desaparecido, combatiendo contra la última dictadura militar que nosotros hemos tenido, afirmó: la historia parece propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Y es tiempo que en Latinoamérica tomemos la historia en nuestras manos.
Durante décadas, tanto la investigación, la enseñanza y divulgación de nuestra historia llevó el signo del opresor, del europeo. Fueron ocultos hechos y protagonistas, aceptándose el aporte de la civilización europea frente a la barbarie americana. Nosotros somos la barbarie para el pensamiento eurocentrista. La llegada de los conquistadores europeos a nuestras tierras trajo conflictos y resistencias. Pueblos, culturas y creencias de nuestros primeros pobladores fueron exterminadas, esclavizadas y sometidas a la voluntad del conquistador, para luego ser invisibilizadas en la historia. No mejor suerte tuvieron ni los criollos, ni los afrodescendientes, ni las mujeres. Obviamente que la resistencia germinó desde el primer momento, desde los pueblos originarios, sea desde la lucha de las simientes en el imperio azteca e inca, las distintas etnias en Centroamérica y Suramérica, hasta la denuncia de Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas. Pero muchas de esas resistencias fueron ignoradas anteriormente por algunos historiadores. Se ponderaron avances de la independencia norteamericana, el enciclopedismo, el iluminismo, la Revolución Francesa, pero durante muchos años se ignoraron las revueltas de Dut y Bogman, de Toussaint Louverture, de Tiradentes o de Tupac Amaru. Se proclamó en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano la igualdad del hombre. Bueno, justamente en la actual Haití lo tomaron al pie de la letra. ¿Cuál fue el problema? Eran negros. Hasta ahí llegaba el límite. Era la igualdad del hombre, pero para el hombre blanco. Justamente en 1791, vamos a ver, el jamaiquino Dut y Bowman puso en marcha la eliminación de la esclavitud y de paso de los blancos en la actual Haití. Esos esclavos rebeldes, a su vez, se sumaron en lo que sería la zona de la actual República Dominicana a Toussaint Louverture. Pero claro, ahí llegó la represión francesa. Los mismos que habían planteado la libertad del hombre eran los mismos que iban a reprimir a aquellos que habían tomado esa palabra en serio. Un conflicto que en 1799 se transforma en una guerra entre esclavos. De última hay una mano que mueve los hilos de esa lucha. Europa, el hombre blanco, la supremacía del opresor. En paralelo, estamos hablando de fin del siglo XVIII, Joaquín José da Silva Xavier, Tiradentes, en el Brasil, y en épocas paralelas, José Gabriel Condorcanqui Noguera, Tupac Amaru, en Perú, se levantan contra el abuso colonial. Tiradentes pregonó la rebelión en Minas Gerais, no le tengo que contar a ustedes la historia, con un movimiento emancipador. Mientras con Goncarti, Tupac Amaru, en tierras altoperuanas, se levantó contra el abuso de poder de los corregidores españoles, liderando un movimiento de indígenas y criollos. Ambos sufrieron igual destino, descuartizados e imposición del olvido de su nombre y su gesta. En los albores del siglo XIX encontramos a la mayoría del continente americano en ebullición, ideas, debates políticos, bien se habló del debate en la prensa, la prensa como actora política esencial para el continente americano. En el caso argentino, cito el Río de la Plata,
Nosotros tenemos como fecha canónica de inicio de nuestra gesta 1810, el 25 de mayo de 1810. Debido, en la justificación genérica, a la noticia de la caída de la Junta de Sevilla en España y la influencia ideológica de la Revolución Francesa. Pero nada se mencionó, o nada menciona la historia oficial argentina, de la lucha de los pueblos rioplatenses en las invasiones inglesas de 1806 y 1807, que bien se señaló, de la influencia ideológica de los claustros de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Javier, de la Universidad de Chuquisaca, en la actual Bolivia, en Sucre, donde se formaron nuestros patriotas justamente, patriotas como Mariano Moreno, Juan José Paso, Juan José Castelli, Bernardo de Monteagudo, entre otros. Cito quizás los más relevantes que tuvieron relación con el 25 de mayo de 1810. De ahí se gestó justamente en San Javier, en la Universidad de Chuquisaca, la revolución del 25 de mayo, pero de 1809, algo que nosotros desde Argentina, desde Río de la Plata, no tomamos como referencia. Para nada, ni tomamos como referencia la influencia ideológica de esa universidad. Justamente Bernardo de Monteagudo, un patriota olvidado de nuestra historia y de la historia de Suramérica, que fue el propagandista de esa revolución, el que redacta la proclama y aquel que hace un texto revolucionario que se va a llamar Diálogo entre Atahualpa y Fernando VII en los Campos Elíseos. También esa revuelta, unida al espíritu de Tupac Amaru y de su mujer, Micaela Bastidas, movilizó a un alto peruano, alguien de la actual Bolivia, Manuel Asensio Padilla, y a su mujer, Juana Zurduy, la teniente coronela Juana Zurduy, hoy generala del ejército argentino por decreto presidencial, nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco en la historia rioplatense es destacado el espíritu jacobino de estos hombres, en particular de Mariano Moreno, ya que se citó aquel de la Gaceta de Buenos Aires, el impulsor, y Juan José Castelli. Ese primero, que fue el secretario de la primer Junta porteña en 1810, fue impulsor de un plan de operaciones revolucionario con centralismo estatal, por primera vez planteado, independencia por la lucha armada, nosotros creíamos en la lucha armada para la independencia, e impulsor de revueltas en la banda oriental y, disculpen, en Brasil, en beneficio nuestro, del Río de la Plata. El segundo, Castelli, al frente del Ejército del Norte, el Ejército de Buenos Aires, hacia las posiciones de Perú y de Bolivia, convocando a las comunidades indígenas en las ruinas de Chahuanasco, convocando a luchar en la memoria de sus ancestros incas. Manuel Belgrano, uno de los generales que cimentó nuestra independencia, no le fue en Zanaga, también vocal de la primera junta, general del Ejército Patrio, aquel que negoció la independencia del Paraguay, que creó nuestra bandera, Argentina, planteó igualdad de derechos para indígenas, para aborígenes y para las mujeres. Planteó la cuestión de la educación para indígenas y para las mujeres. Llevó la idea de una monarquía constitucional encabezadas por un descendiente de Inca, en este caso
el hermano de Tupac Amaru II, Juan Bautista Condorcanqui, y conjugó la voluntad de los pueblos del actual norte argentino, más el sur de Bolivia, en lo que se denominó el éxodo jujeño, el éxodo de dejar tierra arrasada a los realistas, en paralelo con el éxodo oriental que José Gervasio Artigas va a iniciar en sus tierras. A eso se le une otra lucha, otra gesta de un caudillo argentino, Martín Miguel de Güemes, defendiendo la frontera norte, planteando no solo una lucha política con el ejército regular, sino una lucha ideológica con los infernales, con su ejército particular, con el fuero gaucho. Nosotros tomamos gaucho en el norte de ustedes, del Brasil, y de la banda oriental, dando igualdad de derechos y distribución de tierras. En paralelo, en menor medida, pero en paralelo con la reforma agraria que va a insinuar Gervasio de Artigas en la banda oriental. Y esto también se conjuga con el pensamiento de nuestro libertador, de su libertador, José de San Martín, sobre todo en su planteo en Perú, restableciendo la Orden del Sol, planteando las cuestiones incaicas, y teniendo a ese primero que yo cité, Bernardo de Monteagudo, como asesor, y a su vez pasando Bernardo de Monteagudo como asesor de Sucre y de Bolívar, y teniendo él en sus textos, en periódicos, una idea, que América del Sur sea un continente y sea una nación sola. Y aquí uno puede entender por qué esa parte de la historia argentina, rioplatense, suramericana, fue oculta. Eso se choca con la visión de Buenos Aires, una visión centralista, oligárquica, donde desdeñaba a los pueblos originarios, a los afrodescendientes, la posición de la mujer. Así como yo escuché ayer que ustedes tienen la tensión entre la historia de San Pablo y la historia en Bahía, en Argentina, la tensión, la contradicción principal está dado por los intereses de la ciudad de Buenos Aires y del resto de las provincias. Siempre hay una tensión que nos moviliza a la lucha en esos aspectos. Y uno puede insinuar en la historia argentina, como aporte para este replanteo y pensar nuestro periodo emancipatorio, 3 proyectos que nosotros tuvimos en nuestro país, en nuestra actual República Argentina. Un primer proyecto que es el proyecto del norte, es el proyecto unido a los pueblos originarios, descendientes del Inca, donde se podía conjugar lo criollo y lo aymará, lo quechua, lo inca, con estos nombres que les cité anteriormente. Un segundo proyecto del litoral, un segundo proyecto que aquí tengo que citar la figura del caudillo rioplatense José Gervasio de Artigas, de sus lugartenientes Francisco Ramírez y Estanislao López, y alguien también olvidado de la historia rioplatense, Andrés Guaycurari, Andresito. Y el tercer proyecto es el proyecto de Buenos Aires, que en definitiva es el proyecto que triunfa, un proyecto, como bien decía, centralista, unitario, oligárquico, y aliado a un actor principal en estas tierras, Inglaterra. Inglaterra va a ser justamente la nación que va a cruzar de alguna forma los intereses tanto de nuestra revolución como de su revolución, como de todas las revoluciones de la región.
Del primer proyecto ya he dado cuenta al respecto. Me interesaría quedarme en ese segundo, quizás la figura de Juana Zurduy, ya que hablamos de mujeres en la lucha por la independencia, sea la figura clave. Juana Zurduy, no considerada por nuestra historia oficial, amazona y montonera, como dicen los textos de la época, tuvo el destino de todas las mujeres, o de casi todas las mujeres que lucharon en nuestro territorio, y por lo que escuché también, siguió la misma lógica que en México y en otros lugares. Murió en el olvido, murió ignorada por los varones, murió en la extrema pobreza. Del segundo proyecto les decía, la figura de Artigas se eleva no solo como protector de los pueblos libres, organizando la Liga Federal de los Pueblos Litoraleños, propulsor de una reforma agraria para el pueblo oriental, combatiente con las tropas realistas españolas, con las tropas portuguesas y brasileñas, y combatiente contra las tropas porteñas, por igual. 3 frentes tuvo que soportar Artigas en su lucha. Él también impulsó, que eso es desdeñado en nuestra historia, una independencia. Yo justo que escuchaba su reivindicación del 2 de julio. Él, un año antes de la que has referenciado, la independencia oficial argentina de 1816, un año antes declara la independencia en una zona de Entre Ríos, de Arroyo de la China, hoy actualmente Concepción del Uruguay, 1815, profundamente enraizado en ideas republicanas. Y la figura que aquí destaco en este segundo proyecto es la figura de Andresito, aborigen guaraní, nombrado por Artigas comandante general de las misiones en lucha contra las tropas portuguesas, a quien toma Artigas como hijo y lo autoriza a llevar su apellido, quien va a ser gobernador, va a ser nuestro primer gobernador aborigen en un territorio argentino, y que determina en esos primeros años del siglo XIX la abolición de la esclavitud y la igualdad de derechos entre los aborígenes. Obviamente la población blanca argentina nunca se lo perdonó, ni a Andresito, ni a Artigas, ni a Bernardo de Monteagudo, ni a estos hombres que yo he señalado que tuvieron el pecado de plantear un hecho independentista alejado de la cosmovisión eurocentrista. Y uno empieza a descubrir por qué hay una historia oculta. Y esa historia oculta tiene que ver con aquellos varones y mujeres que se acercan a los pueblos originarios, a los afrodescendientes, o revaloriza el rol de la mujer, es oscurecido en la historia oficial, por lo menos de años atrás. Estando en este planteo que nosotros debatimos, uno piensa a fin del siglo XIX, ustedes con la República y Orden y Progreso, Argentina también en la unificación de la República, en nuestro caso la idea fuerza era paz y administración, ambas ideas positivistas. El planteo de la historia es un planteo de ocultamiento de todo aquello que tuviese que ver con los vencidos en la historia, los aborígenes, los afrodescendientes, las mujeres, los criollos. Esa construcción de la historia llevó a plantearnos una dicotomía. Civilización, lo europeo, lo blanco, barbarie, lo suramericano, lo aborigen, lo africano, las mujeres, los derrotados en la historia.
Y eso se cimentó en nuestra educación. Uno puede plantear, y con esto uno va como cerrando la locución, en la Argentina del centenario de 1910, donde se plantea el granero del mundo, la octava potencia del mundo, la América blanca, esas eran las ideas fuerzas de la élite gobernante de ese tiempo, que dábamos la cara a Europa, principalmente a Inglaterra, y la espalda al resto de América Latina. Para nosotros la Guerra del Pacífico no tuvo mayor repercusión. Colaboramos con esa guerra de exterminio que fue la guerra de la Triple Alianza, por lo menos del lado mayoritario argentino de quienes defiendemos una posición ideológica. Exterminamos al pueblo paraguayo simplemente por Paraguay haberse atrevido a industrializarse, y nosotros siguiendo lo mismo que ustedes, órdenes de alguien muy clave, Inglaterra. Pero al mismo tiempo, ese centenario que tenía la imagen de la infanta de Borbón de España como gran anfitriona y que la llevamos por todos los lugares bonitos de Buenos Aires, tuvo el mayor estallido de bombas anarquistas que se dio en Buenos Aires. Ya la resistencia se planteaba en otros términos. Y ya miembros hasta propios del patriciado, de la oligarquía, empezaban a replantearse una unión latinoamericana. El ABC, Argentina, Brasil y Chile, insinuado por el presidente Sáenz Peña, luego retomado por el 3 veces presidente Juan Domingo Perón, nos empieza a abrir otras posibilidades. Ustedes piensen, y con esto voy cerrando, que en la Argentina, décadas atrás, la hipótesis de conflicto era con ustedes. Nosotros teníamos en nuestra mente que Brasil nos iba a invadir. Tuvieron que pasar décadas para repensar que con ustedes nos tenemos que unir, tenemos que generar vínculos profundos con Sudamérica, con Latinoamérica, como bien decía Perón, Latinoamérica ahora o nunca, y debemos formar un bloque, no solo en materia económica y política, sino cultural. Sus problemas, sus contradicciones son nuestros problemas y nuestras contradicciones. Hoy por hoy, en la historia, debemos visibilizar, y me alegro de esta reunión académica, donde se visibiliza a aquellos derrotados en la historia, porque uno siente que la lucha de muchas mujeres y varones desde el siglo XIX no fue en vano. Así que simplemente cierro mi alocución pensando que esta debe ser una de muchas reuniones que se pueden brindar sobre este tema, que hemos sufrido las mismas acciones en el marco independentista de nuestras luchas de formación de Estado, que hemos sufrido muchos pesares con las distintas dictaduras militares que hemos sufrido nosotros y los otros países del continente, y que simplemente la causa debe ser la causa de nuestra América, como decía Martí, de la América mayúscula, como decía el Che Guevara, o de aquella Suramérica que se está hoy por hoy viendo cada vez más unida y más orgullosa de su historia. Muchas gracias.